Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Una mirada a la justicia para conocer la ley y vivir en sintonía. Recuerden que estamos con ustedes siempre los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde y en repetición a través de este buen canal CNC, y quienes deseen vernos a través de la internet lo pueden hacer también en www.canalcncmedellin.com para que tengan el privilegio de obtener un buen conocimiento en áreas jurídicas, un conocimiento que muchas veces es desconocido por la falta de información, porque por la parte académica no nos queda fácil, pero que acá abogados especializados queremos brindarles a todos ustedes acompañamiento, asesoría, consultoría, representación jurídica, pero algo fundamental que es la educación y la cultura en temas jurídicos. Nuestra organización Una Mirada a la Justicia, aspirando siempre a llevar a cabo esa responsabilidad social en el campo del derecho, tiene como misión principal traer abogados en las diferentes áreas del derecho para que nos brinden un poco de su conocimiento y para que ustedes puedan comprender muchos términos, muchos procesos, procedimientos y puedan obtener un buen conocimiento que les sirva de manera preventiva. Porque recuerden que desde que nos levantamos tenemos la opción de decidir y esas decisiones implican consecuencias que muchas veces son jurídicas. Entonces es bueno que conozcamos, que sepamos y ante todo que tengamos un buen acompañamiento con abogados especializados. Y la organización Una Mirada a la Justicia presta el buen servicio de abogados especializados en todas las áreas del derecho y gracias a las buenas alianzas en todo el país. En este día tenemos como abogado invitado principal el doctor Nicolás Marín, quien es uno de nuestros abogados dentro del pool que tenemos en la organización y es quien maneja todo el aspecto del derecho penal. Él es abogado especializado en derecho penal, investigador y criminólogo, y con él vamos a tener hoy, en esta tarde, la posibilidad de conocer y profundizar un poco en temas de derecho penal, especialmente en lo que consiste un proceso o un procedimiento que ninguno de nosotros como ciudadanos está exento de tener una acción que de pronto erróneamente o involuntariamente la ejecuten y que posiblemente puede llevarlo a la privación de la libertad. Por eso saludamos muy especialmente al doctor Nicolás Marín. Bienvenido, doctor, a nuestro programa y gracias por la participación en este día. Gracias, doctora Joana, por esta gran invitación a este programa y sí tocaremos aspectos relacionados con el tema penal. En el tema penal hay mucha tela que cortar, doctor Nicolás, pero gracias a que vamos a hacer unos bloques especiales para que la gente comprenda muy bien y que tenemos una misión muy interesante y es prevenir el delito por el cual muchas personas están purgando una pena, pero que es importante que ustedes conozcan qué deben hacer y qué no deben hacer y que si lo hacen, pues lo hacen con el conocimiento y con causa de saber que posiblemente van a tener esa privación de la libertad. Vamos en programas de manera paulatina a hacer unos especiales muy interesantes en derecho penal, pero iniciamos este programa con lo general, temas genéricos sobre el proceso penal y por eso me parece muy importante, doctor, que le expliquemos a las personas que existen dos codificaciones, que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, que son los libros madres que nos dicen cómo debemos comportarnos o no. ¿Por qué no hablamos inicialmente sobre estas codificaciones y la importancia de cada una de ellas? Sí, actualmente el sistema penal se rige bajo dos parámetros. Vamos a tocar en ese tópico.
La ley 600, que es la ley que se regía anteriormente, una normatividad más escrita, y está la ley del sistema penal oral acusatorio, que es la que rige actualmente. Como bien lo manifestaba usted, doctora Joana, está el libro de las penas, digámoslo así, donde están tipificados los delitos, homicidios, secuestros, extorsiones, accidentes de tránsito, pues entre otros. Y seguidamente está el Código de Procedimiento Penal, es el cual nos ritúa cuál es el procedimiento ante las instancias judiciales para realizar el trámite, bien sea ante la Fiscalía o bien cuando ya se convoca a un proceso ante un juez, sea un juez de control de garantías o un juez de conocimiento. Más adelante realizaremos una apreciación más a fondo sobre este aspecto. Es bien interesante entonces saber que existe un código penal de manera sustancial que nos dice qué es lo que no debemos hacer, pero si lo hacemos, existe entonces el Código de Procedimiento Penal que nos va a decir cómo nos van a sancionar por haber hecho el acto o haber tenido el comportamiento que la ley nos había prohibido. Básicamente, ¿podríamos enlazarlo de esa forma? Sí, precisamente hay que enlazar el Código Penal, donde están tipificados los delitos, como bien lo había mencionado. Es decir, vamos a tomar un ejemplo, el homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión de un tanto a un tanto. ¿Qué es ese tanto? Años de prisión, ¿cierto? Eso es lo que está tipificado. En la parte ya procedimental, cuando se evalúan unas pruebas por el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación, nos manifiesta que hay una denuncia, hay un programa metodológico de investigación por parte de los funcionarios, ya sea del CTI o de la SIJIN, con funciones de policía judicial. Todas estas personas llevan una cantidad de elementos materiales probatorios y evidencias físicas legalmente obtenidas que darán a conocer al fiscal o al ente acusador el por qué una persona cometió esa conducta. En este caso, a manera de ejemplo, como había retomado, el caso de un homicidio. Cuando se tienen esos elementos materiales con vocación probatoria, se solicita ante un juez de control de garantías una formulación de imputación. Cuando se da esa formulación de imputación, se dice, el ciudadano X se le está acusando por el delito de homicidio. Esa es una inferencia tanto razonable en la manera fáctica y jurídica, es decir, con esos elementos probatorios la Fiscalía va a iniciar ese proceso. La segunda, otra de las audiencias que se teme, o sea, es la formulación de imputación. La formulación de imputación es el delito o cargo por el cual se le está indilgando, en este caso, como habíamos retomado, el homicidio. Y una tercera etapa o un tercer procedimiento dentro de esas audiencias preliminares ante juez de control de garantías sería ya la medida de aseguramiento, que más adelante tocaremos específicamente cada uno de esos tópicos. Y aquí es vital saber que el desconocimiento de la ley no lo exime a usted de ningún tipo de responsabilidad. Máxime ahora cuando programas como este, cuando tenemos los medios de comunicación que nos están invitando a aprender y a conocer y que nos están facilitando todo este cúmulo de saberes para que ustedes antes de tener un acto, de tener un comportamiento, puedan prever una posible consecuencia. Por eso la ley lo establece y lo dice. Si usted no conoce la ley, de todas maneras, si cometió un acto que no debió haber hecho, debe asumir las consecuencias. Y cuando hablamos en el área del derecho penal, la consecuencia mayor es la pérdida de la libertad. Doctor Nicolás, en la universidad, cuando estábamos estudiando todos estos temas de derecho penal, siempre iniciábamos con un punto fundamental para que las personas conozcan, y es el que la acción
en derecho penal debe ser típica, antijurídica y culpable, que incluso el mismo docente que nos preparó para esto nos hablaba de la píldora ATAC. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Acción típica, antijurídica y culpable. Bueno, esos tres elementos, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esa tipicidad tiene que ver con la normatividad expresa, es decir, que se haya transgredido una norma penal. La culpabilidad puede darse por el dolo o la culpa, es decir, vamos a tomar el dolo. El dolo es el pensar, el querer y el hacer, es decir, quiero hurtar y hurto, ya se materializó al mundo exterior. Ya la culpabilidad viene a ser tomada, vamos a tomarlo como ejemplo, en un accidente de tránsito. Nadie sale a manejar, digámoslo así, un vehículo con la intención de atropellar a alguien, por circunstancias de tiempo, de llovizna, de daños mecánicos, se atropella a una persona. Entonces ese ya sería un delito de tipo culposo. Y antijurídico, que esté contemplado en la normatividad penal, y para que se den esos tres elementos, para que una persona sea llevada a un proceso penal, sin óbice de duda, tiene que tener esos tres aspectos: tipicidad, culpabilidad y antijuricidad. Y algo fundamental es que este derecho penal está fundado en la acción, o sea, a usted le recriminan, a usted lo condenan es por sus actos, no por lo que piense. Muchas personas llegan a nuestra oficina aduciendo que tienen la intención de poner una denuncia porque fulano de tal piensan que les va a hacer daño o porque van a iniciar un proceso civil y entonces ellos presumen que los vecinos van a atacarlos. Siempre tratamos de que a la gente pues les hacemos una muy buena asesoría y les explicamos que en el derecho penal debe haber antes que cualquier cosa una acción. ¿Eso es real? Sí, obviamente. En ese aspecto hay que tomar dos posiciones. Una, los pensamientos no delinquen. Hay que, como lo dije anteriormente, hay que materializar hacia el mundo exterior. Por eso tomé el caso del hurto. Voy a hurtar y hurto. Simplemente el pensar y decir quiero robar, eso no materializa una conducta. El otro aspecto que tocaba usted, doctora Joana, es el siguiente. En relación cuando nos consultan que piensan que una persona les va a hacer daño o van a transgredirlo en alguna situación que van a atentar con su patrimonio o contra su integridad física. En ese sentido, pues no habría forma de que un fiscal realizara un programa metodológico o aún haciendo el filtro que se hace ahora de colocar una denuncia y que se le asignara un número único de noticia criminal o lo que llaman el SPOA, pero eso tiene el nombre que es número único de noticia criminal, que es una serie de consecutivos que lleva, que es el departamento, el municipio, el año en que se radica y un consecutivo interno que lo lleva a la fiscalía para asignárselo a un fiscal, ya sea local, seccional o especializado. Pero retomando el punto concreto, es que los pensamientos no delinquen, hay que materializarlos al mundo exterior. Por eso tenemos dos conductas en el Código Penal, que uno es la injuria y el otro es la calumnia. De ahí entonces que es bien importante que tengan en cuenta que son los actos los que tienen esa validez para formular una denuncia o una querella. Y es importante, doctor Nicolás, que le expliquemos a las personas que no tienen tampoco por qué saberlo, qué es una querella y qué es una denuncia, porque también la Fiscalía puede actuar sin esas querellas o sin esa denuncia de manera oficiosa. Es bueno que expliquemos en qué consiste esto. Bueno, con lo que tiene que ver con relación a denuncias y querellas son, digámoslos, se basan en la misma cuerda. Es decir, vamos a colocar el ejemplo de una denuncia penal cuando se transgrede una norma del Código Penal, un hurto, un secuestro, una extorsión. Y la querella a veces es de carácter policivo,
es de carácter policivo, que nos lleva también a entrabar, digámoslo así, un procedimiento de carácter penal, sin tener las consecuencias de una denuncia penal como tal. Es decir, hay en unas que se puede conciliar y en otros eventos los cuales no se puede conciliar o retractarse de esa denuncia penal o de esa querella como tal. Hay eventos donde la Fiscalía actúa de oficio, es decir, no necesariamente yo tengo que ir a poner la denuncia, sino que la Fiscalía, al darse cuenta de que sucedió un delito, pues debe investigar. ¿Esto en qué momento sucede y a qué se debe que sea de oficio? Hay una cantidad de delitos cuando transfieren las normas penales y las normas también de convivencia. Vamos a tomar un ejemplo. Se sospecha de que hay un abuso por parte de carácter sexual a un menor, sea un tocamiento, sean actos sexuales abusivos o accesos carnales abusivos. Se da cuenta, digámoslo así, un profesor, la misma comunidad, pone la denuncia sin que sea la persona que le coloque la denuncia, el afectado o un familiar. Ahí ese proceso se va de oficio, quiere decir que la Fiscalía General de la Nación, con sus entes investigadores, podrá iniciar esa investigación con el fin de garantizar los derechos fundamentales, en este caso de un menor. Es bien importante tenerlo en cuenta porque hay que conocer muy bien en qué situaciones yo debo interponer una denuncia y en cuáles simplemente la Fiscalía de oficio investiga investiga de tal manera que pueda acusar ante un juez al presunto responsable de esas acciones. Recuerden que la organización Una Mirada a la Justicia presta el servicio con nuestros abogados especializados en las diferentes áreas del derecho de acceso a la justicia en cuanto a asesoría, consultoría y representación jurídica. Y en la parte penal especialmente queremos hacer un énfasis bien especial porque es mucho el trabajo que hay referente al aspecto penal, porque todos los días vemos cómo el nivel de criminalidad va aumentando y debido a ese aumento, pues las personas requieren una debida representación, dado que, doctor Nicolás, todas las personas, así sean responsables de un acto delictivo, tienen que garantizarle el cumplimiento de un debido proceso. ¿En qué puede consistir ese debido proceso? Que uno de los principales es que tenga derecho a tener una representación jurídica con abogado. Precisamente el derecho penal tiene esa garantía, o sea, un debido proceso. ¿En qué sentido? El debido proceso consiste en una garantía constitucional, el cual toda persona, cuando está sometida a un proceso, tiene derecho a ejercer una defensa. Es decir, así como el ente acusador, en este caso la Fiscalía General de la Nación, acusa, la persona involucrada en esa conducta tiene derecho a que se le asigne un abogado, lo que llamamos en el medio un abogado de confianza, contratado pues por la persona que está involucrado en ese tema, o que se le asigne un abogado de la Defensoría Pública. En ese orden de ideas se realiza una defensa, llamémoslo así, integral, una defensa integral en la cual, como bien lo decía, se inicia con una denuncia, posteriormente el programa metodológico que hace la Fiscalía General de la Nación, recolectando una serie de elementos de prueba para llevar a ese ciudadano hasta la instancia judicial de un juez de control de garantías, donde se realizan unas audiencias preliminares que están denominadas de la siguiente manera: legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Esa legalización de captura puede ser tomada en flagrancia o no puede ser hecha en flagrancia. Obviamente, me voy a explicar al respecto. Cuando una persona dice que la cogieron en flagrancia o la capturaron en flagrancia,
es un término muy coloquial, o sea, lo pescaron con las manos en la masa, ¿ya? Que tiene unas garantías procesales y unas rebajas de ley si se quiere allanar a los cargos. En este momento, cuando una persona es capturado en flagrancia, tiene una rebaja del 12.5% para iniciar ese proceso. Ya cuando es una investigación, cuando la persona no es capturada en flagrancia, hay otros porcentajes de rebaja para la normatividad penal y para las rebajas si se va a acoger, digámoslo así, como a unas, eso se llama un allanamiento a los cargos indilgados. Como bien lo dije anteriormente, la formulación de imputación es decirle al ciudadano de una manera clara, concreta, expresa, por qué la Fiscalía General de la Nación le está imputando unos delitos, el que sea. Y ya la medida de aseguramiento tiene que ver con la privación de la libertad, ya sea en establecimiento carcelario o en privación en su residencia o morada, reuniendo obviamente unos requisitos. En este último punto, es el abogado el que le lleva de conocimiento al juez el por qué no debe ser privado de la libertad en establecimiento carcelario y más bien dejado en su domicilio, o que no se le imponga una medida de aseguramiento. Pero esta imposición de la medida de aseguramiento se basa en que tenemos una justicia rogada. Como bien lo expreso, es rogar, es pedir. Si la Fiscalía declina de la petición de esa medida de aseguramiento, quiere decir que el ciudadano queda en libertad. No obstante, sigue en el proceso, es decir, sigue vinculado a la investigación y posteriormente seguirán otras instancias ante un juez de conocimiento, que es el juez que irá a juzgar la causa si a bien lo considera en el programa metodológico que lleva la Fiscalía General de la Nación. Doctor Nicolás, de tiempo atrás se ha hablado que a una persona se le puede seguir un proceso penal sin que la persona esté presente, es más, sin que la persona la notifiquen, sin que se dé cuenta. Es lo que muy coloquialmente decíamos de reo ausente. Esa figura aún continúa, aún se puede llevar a cabo un procedimiento de esa manera al punto de condenar a alguien sin que esa persona esté y posiblemente años más tarde sea capturada y tenga que purgar una pena. Sí, en ese orden de ideas, lo que usted bien lo tomaba y narraba, reo o persona ausente. Se denomina en esta persona persona ausente toda vez que se trata de notificar a la persona, por X o Y motivo no comparece. Entonces, si no comparece el proceso, obviamente por desconocimiento, porque no se ha notificado o es una persona renuente, se puede iniciar un proceso penal sin esa persona. No obstante, siguiendo con el procedimiento de un debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Que esté presente un abogado. Por lo general se le nombra o se le asigna un abogado de la Defensoría del Pueblo y con él se siguen todos los trámites, es decir, la imputación, si dan medida de aseguramiento, obviamente que se irá a expedir una orden de captura. Ya en la etapa siguiente, que es ante el juez siguiente, que es el juez de conocimiento, obviamente que iremos a realizar la acusación ya formalmente. En esa acusación, ¿qué se hace? Se descubren a la defensa y al señor juez de conocimiento todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas legalmente obtenidas que tenga la Fiscalía en su poder, para que el defensor pueda hacer un análisis minucioso de esos elementos de prueba y pueda realizar la estrategia defensiva para tal evento.
Es decir, si necesita investigador, si necesita médicos o peritos, entre otros. Es decir, así como el grupo interdisciplinario que hace parte de la Fiscalía General de la Nación tiene investigadores de CTI o de la SIJIN con funciones de Policía Judicial, tiene peritos, pueden ser grafólogos, dactiloscopistas, médicos forenses, psicólogos, psiquiatras. Todos esos elementos de prueba son los que van a ayudar a la Fiscalía a soportar de buena manera su teoría del caso. Y asimismo, esos elementos que son trasladados a la defensa para que haga un análisis minucioso del por qué en condiciones de tiempo, modo y lugar se está haciendo esta acusación. Y así el abogado defensor pueda organizar un grupo interdisciplinario de trabajo, puede ser también utilizando investigadores o peritos al servicio de la defensa. Y con esta materialización nos vamos ya a una segunda audiencia, digámoslo así, que es la de una audiencia preparatoria. Es cuando utilizamos la defensa, aporta los elementos materiales de prueba que haya recolectado para ejercer la defensa propiamente de la persona implicada o inculpada. Y ya viene una tercera etapa, que es la etapa de juicio, donde se van a debatir los temas de la Fiscalía y la defensa en una contienda probatoria y donde el juez va a decidir si hay una declaración de culpabilidad o de absolución. Básicamente ese es el tópico que se está manejando. Estos son unos elementos y detalles que es bien importante que ustedes tengan en cuenta, que también tomen lápiz y papel y anoten sus preguntas o inquietudes, porque recuerden que también pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas para preguntarnos o para profundizar un poco más. Estos programas todos son subidos a nuestro canal de YouTube, lo pueden ver con mayor tranquilidad, lo pueden compartir a través del canal y las inquietudes que tengan las pueden hacer dentro de ese mismo esquema de las redes sociales o en los números de contacto que aparecen en pantalla, 503-0812 y 503-6277. Recuerde que estamos ubicados en Medellín, en el sector del estadio, en la carrera 71, número 4626. Ahí lo están viendo en sus pantallas para que lo anoten muy bien y les voy a explicar cómo llegan de fácil a nuestras oficinas para que tengan contacto personalizado con nuestro equipo de abogados. Llegan a la estación del Metro Estadio, caminan diagonal una cuadra y ahí se encuentran con un parque, atraviesan el parque y ven nuestros avisos de una mirada a la justicia en rojo, como es toda nuestra parte publicitaria y corporativa, y allí en la casa, en el segundo piso, pueden tocar y buscar la mejor asesoría. Con nosotros está también el doctor Nicolás atendiendo de lunes a viernes en la jornada de 8 de la mañana a 12:30 y de 1:30 de la tarde y de 1:30 a 5 de la tarde, para que todos ustedes tengan una adecuada asesoría y puedan facilitárseles a cada uno de ustedes los servicios de acceso a la justicia. Son muchas las inquietudes que tenemos y vamos a aprovechar al máximo al doctor Nicolás. Sin embargo, vamos a cumplir con unos cortos comerciales y regresamos a este interesante programa que tiene que ver con el ámbito del derecho penal, para que en la medida de lo posible vamos resolviendo las inquietudes que ustedes mismos nos han proporcionado a través de las redes sociales y que se han vislumbrado en las atenciones permanentes que hacemos al interior de nuestras oficinas. Vamos a unos cortos comerciales y ya regresamos aquí en Una Mirada a la Justicia. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. En su sexta versión, Maridaje vuelve a Plaza Mayor 40 años. Una experiencia para compartir, deleitar el paladar y llenar la vida de amigos y sabores mágicos. Maridaje, del 15 al 18 de octubre en Plaza Mayor 40 años.
Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 10 de agosto y hasta el 6 de noviembre. Espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Ecosistemas. Miércoles, Juegópolis. Jueves, Mi primer libro animado. Viernes, English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Mayores informes 264-2800, extensiones 282 y 212. Patrocinan Alcaldías de Bello, Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y Sabaneta, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y la EDU. Periódico El Mundo está en tus manos. Antioquia Tropical Hotel Club cuenta con una espectacular piscina de olas, divertido tobogán y zonas húmedas. Deleítese con nuestra carta de comida típica e internacional, rodeado del hermoso paisaje del Valle de Aburrá. Reserva ya el 444-3447 o en antioquiatropicalclub.com. Mamá, papá, este mes acude a los centros de salud y solicita las vacunas para los niños menores de 6 años, mujeres entre los 10 y 49 años, madres gestantes y mayores de 50 años. Mayores informes en el 444-4448. Medellín, todos por la vida. Un amor que deja huella. De eso se trata Mundo Mascotas, de la sana convivencia entre los animales de compañía y sus amos. Uno de los eventos más esperados por los amantes de los animales. Este año Mundo Mascotas se vuelve más internacional. Estarán importantes empresas de Latinoamérica exhibiendo sus productos innovadores y, por supuesto, muchas más actividades. Vincúlate. Te esperamos del 6 al 8 de noviembre. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos en el espacio Una mirada a la justicia, el programa que tiene por finalidad brindarle el conocimiento mínimo y necesario que usted necesita para poder desenvolverse jurídicamente en cualquier ámbito. Y recuerden que desenvolverse puede ser en la firma de un contrato, en la compra o venta, conduciendo un vehículo o en cualquier actividad que como seres humanos en el diario vivir tenemos. Por eso brindamos siempre este conocimiento de manera preventiva y para que ustedes cuenten con nosotros en casos especiales de asesoría, consultoría, representación jurídica. Recuerden muy bien que la representación jurídica es cuando ustedes ya otorgan un poder facultando al abogado para que obre en nombre y representación de cada uno de ustedes. Eso se hace cuando ya hay una demanda en curso, cuando hay una denuncia en curso o cuando ustedes ya se ven vinculados a un proceso penal como tal, de lo que estamos hablando ahora. Sin embargo, doctor Nicolás, es importante manifestarle a todos los televidentes que sería irresponsable que un abogado le dé la garantía a un cliente, a un usuario de nuestra organización, de que no va a purgar una condena o que lo va a sacar de la cárcel, por decirlo así. Siempre hay unos riesgos en que se debe incurrir y el trabajo del abogado es de medio más no de resultado. Pero básicamente, ¿en qué consiste la representación jurídica que otorga un abogado a ese cliente, a ese usuario que está siendo vinculado a un proceso penal? Sí, es muy importante materializar lo siguiente. En un proceso, máxime cuando se involucra la libertad de las personas, nunca se debe garantizar que esa persona va a salir sin realizar, digámoslo así, un programa metodológico o esquema defensivo, en lo que llamamos una teoría del caso de la defensa. Tenemos que al inicio de una denuncia penal siempre habrá una víctima y un victimario, o sea, un denunciante y un denunciado. En el caso del denunciado, hay unos indicios que reflejan mediante esa denuncia penal, esa primera parte, que hay unos aspectos en condiciones de tiempo, modo y lugar de que esa persona puede ser culpable del delito. Ya cuando se pasa a un juez de control de garantías, ya esos indicios con unos elementos probatorios que se han recolectado por el ente
acusador, en este caso la Fiscalía, pasará a imputación. Ya cuando pasa de ese término del fuero del juez de control de garantías y pasa al fuero del juez de conocimiento, pasa a la audiencia de acusación, entonces ya tomará otro nombre esa persona que está siendo investigada. En este caso pasa a ser acusado. En ese orden de ideas, una persona, un profesional del derecho, debe ser lo suficientemente responsable para realizar, de acuerdo a su estrategia defensiva, qué es lo mejor para esa defensa. ¿Por qué? Hay momentos procesales en los cuales la Fiscalía tiene tantos elementos probatorios que sí, esa persona realmente es la culpable, es decir, sobre todo cuando se captura personas en flagrancia. Entonces ahí vienen las estrategias de muchas veces no dejar allanar en esa primera audiencia a la persona involucrada, porque los márgenes de rebaja son muy pocos y se puede realizar posteriormente un preacuerdo. En ese preacuerdo se pueden quitar algún delito o se puede dar algún subrogado, algo favorable a esa persona. En ese orden de ideas, esa sería la mejor estrategia y es la estrategia que se utiliza cuando una persona es capturado en flagrancia o cuando una investigación ya lleva varios años, es decir, cuando los llamados capturas masivas, que por lo general son de conciertos para delinquir, ya sea con fines de extorsión, ya sea con fines de narcotráfico, con fines de desplazamiento. Por lo general, los abogados no dejan que la persona se allane, pero luego se hace un acercamiento con la Fiscalía General de la Nación para realizar, digámoslo así, ese preacuerdo consiste en un allanamiento a ciertos cargos y a cierta punibilidad de privación de la libertad, ya sea intramural o ya sea, digámoslo así, extramural, o sea, puede ser en su residencia, o otorgando en algunos casos algunos subrogados, si la persona por primera vez cometió el delito, o si la persona está enferma, o si es padre, cabeza de familia. Otro tópico que estábamos tocando en la parte de defensas es la representación con las víctimas, es decir, cuando no solamente defender a esa persona que está involucrada en ese proceso penal, sino que también esas víctimas tienen derecho a ser representadas para que con esa violación, digámoslo así, de esa transgresión de la norma del victimario pueda resarcirse en una parte económica o patrimonial esas víctimas. En un programa más adelante tocaremos el tema más a profundidad en todo lo que tiene que ver con lo concerniente a las víctimas, porque hay víctimas muy especialmente en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y con la reclamación ante las aseguradoras cuando la persona queda golpeada o queda con trastornos en su parte física. Es bien importante y haciendo acotación a que la defensa se puede hacer entonces al indiciado, lo llamamos indiciado cuando el proceso inicia, al imputado cuando ya el juez, cuando ya el fiscal, perdón, ha imputado a alguien el delito y es posible también, lo acaba de manifestar, defender las víctimas, pero hay que hablar también de otro término y es el condenado. Una persona que ya esté condenada a pagar determinados años por pérdida de su libertad, ¿es posible también hacerle una defensa o ya tiene que cumplir esa orden judicial y no puede hacer nada más en ello? En ese orden de ideas habría que plantear lo siguiente. Cuando el juez de conocimiento impone
una sanción de carácter condenatorio mediante una sentencia, quien vigila la pena es el juzgado de ejecución de penas. Ya las rebajas, sea por estudio o por trabajo, irán descontando algún tiempo para garantizar que esa persona pues, no vaya a pagar toda la pena completa. Me explico. Si lo condenan a 20 años, entonces él tiene derecho a unas rebajas de ley por estudio o trabajo. El abogado podrá revisar el caso para solicitar alguna medida, sea para solicitar una domiciliaria o lo que llaman las 72 horas, es decir, cuando cumpla cierto tiempo puede estar 72 horas por fuera regresando al establecimiento penitenciario. Y hay otras normas que cuando se cumpla parte de la pena, es decir, las 3/5 de la pena, puede solicitar una libertad, pero eso está condicionado a que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad realice esa valoración para que esta persona realmente llegue a ser un ciudadano de bien ante la sociedad. Que en nuestras cárceles colombianas estamos omitiendo mucha parte de la parte humana, la parte carismática, así, digámoslo así, de la familia, porque no están siendo centros de resocialización, porque es bien sabido por todo el ente social de que hay un hacinamiento, hay una crisis carcelaria impresionante en todo el territorio nacional. Tenemos que aprovechar el conocimiento que tiene el doctor Nicolás Marín y también, además de abogado, sabemos que es investigador y como investigador pues presta un servicio fundamental que es el hecho de aportar la prueba. Y aportar la prueba es fundamental porque esa prueba es la que nos va a incriminar o la que nos va a dar la posibilidad de salir librados o inocentes de cualquier proceso penal. Se sabe, doctor Nicolás, que la Fiscalía es el ente investigador, es decir, que la Fiscalía debe investigar qué pasó, quién fue el que lo mató, quién fue el que hurtó, quién fue el que lesionó. Pero muchas veces por la cantidad de procesos que hay, por la congestión que se presenta en la justicia, pues pretender que la Fiscalía investigue todos estos procesos no es fácil. En esa parte de investigador y abogado, ¿cómo se le facilita a un usuario o a un cliente tener la posibilidad de una representación con usted, dado que puede llevar a cabo la investigación y aportar estos elementos a la Fiscalía? Bueno, en ese orden de ideas vamos a tomar dos aspectos. Uno, cuando se hace una defensa a una persona que está siendo indilgada de una conducta delictiva, está el abogado y dependiendo del proceso que se esté realizando, se puede nombrar investigador. ¿Cuáles son las funciones del investigador? Así como la Fiscalía tiene funcionarios del CTI, investigadores y criminólogos, y funcionarios de la SIJIN o DIJÍN con funciones de policía judicial, tiene peritos, la defensa puede hacer uso de un investigador. ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol importante de un investigador en materia de defensa? Tomar entrevistas a testigos de cargos y descargos. ¿Qué son testigos de cargos? Son los testigos que están acusando a esta persona. Testigos de descargos son los testigos que nos van a favorecer a nosotros en la parte investigativa con la persona que está siendo acusada. Inspección ocular al sitio de los hechos, toma de fotografías, video, solicitar derechos de petición a entidades públicas y privadas, solicitar audiencias de búsqueda de control anterior y posterior a búsqueda selectiva en base de datos. ¿Qué son búsqueda selectiva en base de datos? Obviamente, si una entidad, por decir algo, estamos solicitando una historia clínica
y nos es negada por X o Y motivo, pero es de vital importancia para la investigación y defensa que se está realizando, se debe ir ante un juez de control de garantías para que constitucionalmente levante esa reserva tutorial o reserva legal, porque una historia clínica es algo muy personal, y nos diga, sí, señor abogado, señor investigador, usted puede solicitar esa historia clínica siempre y cuando yo le dé la autorización como juez de la República para poderla aportar al proceso respectivo. Otro de los aspectos fundamentales de una investigación es que se equilibran las cargas, es decir, así como la Fiscalía tiene un grupo interdisciplinario para acusar, hay que buscar un equipo interdisciplinario para defendernos, porque hay pruebas que se deben llevar a juicio y aportarlas y acreditarlas. Es decir, tengo un documento, pero ese documento no lo puede incorporar el mismo abogado, lo debe incorporar por intermedio de su investigador, donde se llegan a unas conclusiones, a una evaluación, además de que ese investigador, si por lo general con conocimientos de criminalística y criminología, pueda deducir qué fallas ha tenido la Fiscalía y por ahí se puede buscar una teoría del caso defensiva y obviamente lograr y buscar que la pretensión de la defensa, que es que esa persona que está siendo acusada de una conducta o de varias conductas o de varios delitos o un delito, pueda quedar en libertad. Esa es la importancia de un investigador en ese sistema. Y es que es tan importante que por eso tenemos nuestra organización Una Mirada a la Justicia, una alianza muy especial con el doctor Nicolás Marín, quien es abogado especialista en Derecho Penal, criminólogo y también es investigador, por cuanto muchas personas que nos están viendo pues tienen la necesidad imperante de acudir a un abogado defensor o incluso acusador. Y aquí con el doctor Nicolás tienen la oportunidad de que ese abogado, además de ejercer la defensa, pues pueda llevar a cabo una muy buena investigación. Es decir, que prestamos el servicio integral y prestamos un servicio de una manera más completa en el sentido de que el conocimiento es mucho más amplio. Además también, doctor, sabemos que en el aspecto del área penal muchas veces tenemos que valernos de profesionales de diferentes áreas, como por ejemplo trabajador social, psicólogo, etcétera, y usted cuenta con ese equipo de abogados para que puedan en un momento determinado realizar la mejor defensa. ¿En qué consiste ello? Bueno, hay que retomar un aspecto que se nos quedó en el tintero. Cuando se es investigador por parte del equipo de la defensa, usted puede recolectar elementos materiales probatorios y evidencias físicas legalmente obtenidas con el fin de darle a conocer esos elementos de pronto antes de la acusación para decirle al señor fiscal, es que usted está equivocado con esta apreciación que se hizo en la imputación. Y puede venirse una situación que es la preclusión, que eso se hace ante un juez de conocimiento, es decir, vamos a precluir la investigación porque resultaron nuevos elementos con vocación probatoria que nos están diciendo que esa persona no es la culpable de las conductas o delitos que se le están indilgando por parte de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente acusador de nuestro medio. Ahora bien, el segundo aspecto es relacionado con un equipo interdisciplinario. Hay en algunas conductas y en algunos delitos donde se necesitan otro tipo de profesionales. Vamos a poner el ejemplo. En un delito sexual, libidinoso, acto o acceso. Ahí tenemos en nuestra firma un grupo interdisciplinario de psicólogos, especialistas forenses que nos colaboran y nos ayudan en ese aspecto, porque las entrevistas con menores deben ser analizadas por un grupo interdisciplinario, ya que las acusaciones por parte de la Fiscalía en los delitos sexuales
se hacen con personas expertas, en este caso psicólogos, defensores de familia, y tenemos, como dije anteriormente, equiparar las cargas o igualar armas, si se puede utilizar el término. ¿Qué es igualar armas? No es que yo voy a sacar un arma de fuego y el otro no, es ideológicamente sacar las mismas armas. Si me está acusando un psicólogo, yo colocar un psicólogo de mejores pergaminos, digámoslo así, para dar el traste con la pretensión de la Fiscalía. En otros aspectos, para solicitar domiciliarias, trabajadores sociales. En esto tenemos amplia experiencia y tenemos un grupo interdisciplinario al servicio de una mirada a la justicia. Como abogados podemos, doctor Nicolás, trabajar tanto como defensores, pero también acusadores. En ese orden de ideas es cuando se representa a las víctimas. Por la congestión que se realiza en nuestro sistema, que ya colapsó, para poner un ejemplo pequeño, hay fiscales con 200 casos y tienen un solo investigador. Yo como representante de víctimas puedo aportar unos elementos probatorios, evidencias físicas legalmente obtenidas, para que la Fiscalía, mediante su órgano investigador, como lo habían manifestado, CTI o SIJIN con funciones de policía judicial, pueda corroborar esa información que se le lleve a la Fiscalía. Es decir, que ese abogado representante de víctimas puede obrar como un investigador, sí, se puede decir, no, se puede realizar y se puede hacer. Y así la investigación puede darle celeridad y llegar a una buena pretensión como parte de víctima. Lo que tenemos que saber es que es importante que en cualquier acontecer jurídico, en cualquier trámite, proceso, procedimiento del área que corresponda, es importante que sepan que deben tener el mejor acompañamiento de un abogado especializado en esa área, porque los abogados en buena manera pues conocemos la ley, la interpretamos de la mejor manera y buscamos hacer la defensa que usted requiere. Por eso siempre los invitamos a que nos contacten, a que nos llamen, que tengan siempre presente que todos los casos son distintos y que como primordial objetivo tenemos el contacto personal, y con contacto personal vamos a tener también al doctor Nicolás Marín en nuestras oficinas, brindando ese buen acompañamiento y esa asesoría y dándoles el mejor diagnóstico para solucionar su caso, su proceso, su defensa. Por eso recuerden muy bien las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Ahí en pantalla están apareciendo como la dirección de nuestra Casa EPS Jurídica, una mirada a la justicia, donde pueden tener asesoría preventiva, representación jurídica y consultoría. Doctor Nicolás, el tiempo se hace muy corto, ya vamos finalizando nuestro programa, sin embargo le hacemos la invitación para que en un próximo programa esté con nosotros acompañándonos a profundidad con un tema más de derecho penal. Gracias, doctora Joana, por la invitación y los esperamos en nuestras oficinas de Una Mirada a la Justicia, que con gusto se les atenderá y resolverá su consulta de la mejor manera y profesionalismo del caso. Muchas gracias. Recuerden que este programa lo pueden ver también a través del canal que tenemos en YouTube, le dan www.youtube.com y buscan Una Mirada a la Justicia y pueden verlo en repetición las veces que quieran, compartirlo y cualquier duda, sugerencia o acontecimiento especial nos los pueden hacer saber a las líneas de contacto. Estamos en las redes sociales y también no se pierdan el sábado de 9 a 10 de la mañana el programa en Radio Múnera 790M o a través de la página de internet www.radiomunera.com y de 11 a 12 del día en la emisora Ondas de la Montaña 1350 AM. Así pretendemos que todos ustedes tengan un buen conocimiento y reflexión en
términos jurídicos. A todos ustedes muchas gracias por estar siempre fieles a este programa. Los esperamos próximamente el martes por este mismo canal. Que tengan un feliz día y hasta pronto. Una mirada a la justicia.